Pues vamos a celebrar la vista del procedimiento de seguridad social del 443 del 2019 que se sigue sobre determinación de contingencia. La parte demandante, si se identifica, por favor. Con la venia, señoría, Rafael Ortega Martínez, graduado social colegiado número 78 del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete, en representación de doña Noelia Pinar Selva, y mi compañera. Con la venia de su señoría, Gemma Cerdán Saiz, como colegiada en prácticas en el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete. Y como partes demandadas está el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, que viene representado por la letrada de la Administración de la Seguridad Social, y se identifica. Sí, con la venia señoría, la letrada Encarna Tarancón Pérez, letrada de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social. La mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Mutualia, que viene representada por. La venia señoría, Juan José González Martínez, graduado social en ejercicio, colegiado 308 del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Albacete. El Hospital Mondragón y Alto de. Vamos a ver, tiene un nombre, Mondragón Osialto Deva. Si se identifica. Con la venia señoría, Ignacio Casillas, graduado social del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete, en representación del Hospital Central de Albacete. Perdón, no estaba encendido el micrófono. Y por último ya el Servicio Vasco de Salud, que viene representado. Bueno, ya no hay más representación. El último graduado social. Con la venia señoría, Raúl Plamatías, graduado social en prácticas del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete, en representación de la mutua Solimur. Muy bien, pues abre el acto de la vista y el graduado social de la parte actora tiene la palabra. Con la venia, señoría, para ratificarnos y confirmar el escrito de demanda, y procedemos sucintamente a hacer un breve resumen de los hechos relevantes de la misma. Esta tarde, señoría, nos hemos reunido aquí con el objeto de determinar si el accidente que Noelia Pinar Selva sufrió el 21 de septiembre del año 2016 lo fue por una contingencia derivada de origen común o de origen profesional. Probablemente, y de forma lícita, sin duda alguna, las partes demandadas nos alegarán esta tarde que estamos ante una personalidad influenciable y en cierta medida sujeta a los hechos que se desarrollaban en su entorno para intentar determinar que la contingencia realmente devenía de un origen común. Sin embargo, nosotros consideramos que la etiología de la enfermedad que sufre la trabajadora tiene un origen, un factor de riesgo psicosocial que está ampliamente reconocido por nuestros tribunales. Muchas son las sentencias que hemos alegado a nuestro favor en la demanda y no voy a hacer referencia a ellas porque precisamente están inscritas en la misma. Pero sí quisiera hacer mención a unas concretamente que creo que pueden iluminarnos o ilustrarnos a todos en el objeto de determinar si la contingencia es de origen común o de origen profesional. Concretamente, y por su relevancia, me gustaría hacer referencia al fundamento de derecho cuarto de la sentencia de lo social número 539/2004 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, del 31 de marzo del 2004, cuyo ponente, magistrado y profesor de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete, don Jesús Rentero Jover, acertadamente nos señala lo siguiente. Las resoluciones recaídas sobre el síndrome de desgaste profesional, al considerarlo una patología encuadrable en el ámbito de las llamadas enfermedades de trabajo, se alinean con una consolidada jurisprudencia que las acoge como especie de género de accidente de trabajo en orden a la cobertura de riesgos profesionales. Aun reconociéndose que se trata de un concepto sui generis, diverso de los de accidente de trabajo y de enfermedad profesional, se trata de una figura intermedia. Con todo, la particularidad del burnout reside en que se trata de una enfermedad psíquica, si bien la consideración de las enfermedades de esta naturaleza como enfermedades de trabajo tampoco constituye una aportación verdaderamente innovadora que realmente entronca con la doctrina del Tribunal Supremo, que desde bastante tiempo atrás viene encuadrando el concepto de accidente de trabajo y calificándolo como tal en las enfermedades psíquicas derivadas del trabajo. En la misma línea, señoría, se pronuncia el fundamento jurídico segundo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana 4062/2015 de 15 de septiembre del 2015. Esto es, para que pueda calificar una lesión como derivada de contingencia laboral, es necesaria que esto se produzca como consecuencia o con ocasión del trabajo, pudiendo obedecer tal siniestro no solo una conducta empresarial incumplidora de determinadas obligaciones, sino derivar de cualquier otra circunstancia ajena a la misma, pero vinculada con la prestación de servicios.
La trabajadora no vive aisladamente cada problemática y, por lo tanto, resulta extremadamente difícil aislar una sola causa como único y exclusivo detonante de un trastorno mental para valorar su probable origen laboral. Teniendo en cuenta esa realidad, habrá que interpretar el precepto conforme a un criterio de prevalencia, es decir, valorando como laboral la contingencia si es que la causa principal de la dolencia se considera como no laboral. En el mismo sentido, y no voy a abundar más, el fundamento quinto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 2461/2016 del 12 de julio del 2017, que viene a determinar que, y voy a hacer un breve resumen, que si además hace una mención, un ejemplo que es muy gráfico, que si una persona que sufre osteoporosis se da un golpe en una pierna y como consecuencia de eso se rompe una pierna, nadie, si eso se produce en el seno o en el desarrollo de su trabajo, entra a cuestionar que estamos ante un accidente de trabajo. Sin embargo, probablemente esta tarde se nos intentará hacer ver que, en contrario, una persona que tiene una personalidad influenciable, sí podemos cuestionar que ese origen sea común o profesional. Y ya simplemente indicar en este sentido que asimismo también se pronuncia la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, doña María José Romero Rodenas, que al respecto del estrés laboral como factor desencadenante de los riesgos psicosociales en el artículo del mismo nombre, en la revista publicada, en la revista de Derecho del Trabajo y Seguridad Social número 22 del año de 2015, se pronuncia en el mismo sentido en las páginas 13 a 31. Dicho esto muy brevemente, alguna referencia muy rápida a los hechos determinantes de la demanda. La trabajadora Noelia Pinar realiza labores de auxiliar administrativo con especial responsabilidad al amparo de un contrato de interinidad con antigüedad del 1 del 1 del 2010 y una base de cotización del mes anterior a la baja de 2.194,80 € con las pagas extras incluidas. La mutua de trabajo es Solimur, no es representante sindical y la demandante, ya antes de producirse esta contingencia, había reiterado en varias ocasiones a la supervisora el hecho de que sufría una carga de trabajo muy grande, lo cual le provocaba un estrés crónico. La supervisora, lo cierto es que no tomó unas medidas contundentes a la hora de paliar esta situación, y esta situación pues se cronificó, lo cual a nuestro entender derivó en que la contingencia derivara en la situación que tenemos que determinar ahora si es común o es profesional. A nuestro caso, a nuestro juicio, desde luego, profesional. A todo ello hay que añadir que se convocaron en octubre del año 2016 10 plazas para la cobertura definitiva de los puestos, del puesto, entre otros, de nuestra apoderdante. Plazas a las que nuestra apoderdante no se pudo presentar porque carecía de la titulación exigible para poderlo hacer. Eso, sin duda, lógicamente le provocó frustración, ansiedad, depresión y sentirse apartada del procedimiento. Pero es que además la señora supervisora, para la cobertura de las 10 plazas, una vez que ya existían 10 candidatos, determinó que nuestra apoderdante fuera la que realizara las funciones de formación e introducción en la empresa, lo cual todavía, lógicamente, es muy sencillo inferir que le provocó todavía un mayor grado de frustración. El detonante último se produce cuando, a fecha 21 de septiembre del 2016, la supervisora cita a la demandante en su despacho con el objeto de preguntarle si tendría algún inconveniente en prorrogar durante una semana su contrato de trabajo que a la vista estaba que era próximo a finalizar, con el objeto de formar específicamente a la persona que iba a cubrir su puesto de trabajo. Ni que decir tiene que, sin duda alguna, ello debió de provocarle un grave trastorno, que además se vio agravado, que es ya el detonante de toda esta situación, con una llamada de teléfono que recibe la demandante en su puesto de trabajo, dentro de su jornada de trabajo y desempeñando las tareas profesionales propias de su puesto de trabajo, y a lo cual no debo sino de derivar al artículo 156.3, 156.2 letra E, al artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores y el anterior, de la Ley General, referido a la Ley General de Seguridad Social, y el artículo 1.5 en cuanto al lugar de trabajo. Dicho esto, lógicamente, para determinar primero un factor de riesgo psicosocial derivado de una contingencia que se produce en el lugar, en el desarrollo y en el centro de trabajo, y hecho que determina, sin duda alguna, y a nuestro parecer, la determinación de la contingencia como profesional. Sin embargo, a raíz de esa llamada, nuestra apoderdante sufre un tremendo ataque de ansiedad que le lleva al extremo hasta de perder la conciencia, señorías.
y estando presente la representante sindical, es acompañada al centro de salud, al centro médico que el propio centro de salud tenía en el propio hospital, donde el médico le deriva facultativo, el médico de cabecera, que el día 23 de septiembre del año 2016 determina una contingencia de carácter común, derivada de una situación de ansiedad. No satisfecha con la etiología de dicha contingencia, la trabajadora solicita a la señora supervisora un parte de accidente para poder ir a la mutua. Parte del accidente que la señora supervisora deniega, alegando que ya la trabajadora había sufrido un proceso previo de una situación derivada de contingencia común que derivaba realmente de una situación de estrés, de una personalidad influenciable en el trabajo por parte de la demandante, y además apoyándose en el sentido de que el médico de cabecera había considerado dicha contingencia como común. No contenta con dicha situación, realiza los procedimientos de reclamación y trámites de procedimientos de reclamación previa administrativas hasta agotarlo, diagnosticándose finalmente la determinación de contingencias comunes. Determinación que además coincide con el diagnóstico de la mutua, que leo literal, diagnostica la habilidad emocional con referencia a una tendencia a cambiar rápida y abruptamente lo referente al estado emocional. De forma que cuando se presenta este fenómeno psicológico, las emociones van variando como si se siguiese en el movimiento de un péndulo, ratificando el origen común de la IT de nuestro poderante. Hecho este resumen, señorías, solicitamos el recibimiento del pleito a prueba. ¿La graduada social quiere hacer alguna alegación? No, señoría. Pues la letra de la Seguridad Social tiene la palabra en este momento para contestar a la demanda. Sí, con la venia, señoría, para solicitar que se dicte una sentencia desestimatoria de la demanda presentada por la actora y, en consecuencia, se confirme la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 6 de marzo del 2017, que declara que el proceso de incapacidad temporal iniciado por la demandante con fecha 23 de septiembre del año 2016 deriva de enfermedad común y no de contingencia profesional. Así ha sido recogido, señoría, por parte del equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, quien en su informe médico de síntesis concluye que el diagnóstico de la baja médica de la actora, concretamente ansiedad reactiva, no puede considerarse accidente de trabajo, dado que de todo su historial médico no se desprende que tal estado de ansiedad derive de su actividad laboral. Debe tenerse en cuenta, señoría, que tanto el informe médico de síntesis como los distintos informes médicos que se han aportado junto con la demanda, se desprende que la señora Pinar Selva viene sufriendo determinadas crisis de ansiedad desde al menos el año 2002, es decir, con anterioridad a prestar servicios en el Hospital de Albacete, cuya fecha de ingreso fue, según consta en la demanda, en el año 2010. Consta igualmente que existen otros factores que quizás hayan podido motivar esa situación de ansiedad en la que se encuentra la actora, y expresamente se reconoce en el propio informe médico que obra como documento número 4 que la actora se encuentra en una situación de separación, que tiene dificultad para quedarse embarazada, y todo ello le ha motivado la necesidad de acudir en diversas ocasiones a solicitar asistencia psicológica. Entendemos, señoría, que todos estos factores, unidos posiblemente al estrés laboral, no lo quiere discutir esta parte, pero en cualquier caso todos esos factores son los que han provocado la baja médica de la actora, y en este sentido entendemos que todo ello desvirtúa la presunción establecida en el artículo 156.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que no olvidemos es una presunción, se presumirá accidente laboral, pero que puede ser desvirtuada, y que entendemos que con esos factores que se desprenden del propio expediente administrativo y de la documental acompañada de contrario, debería desestimar la demanda. No obstante, señoría, y de estimarse la demanda formulada por la actora, señalar que en todo caso procederá a condenar a Mutua Solimur a que asuma las consecuencias que se deriven de tal circunstancia, dado que es dicha entidad con quien la empresa demandada tiene cubiertas las contingencias profesionales, y por lo tanto al Instituto Nacional de la Seguridad Social ninguna responsabilidad cabe exigirle. Y todo ello, señoría, previo al recibimiento del pleito a prueba.
Pues el graduado social de la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesionales Solimur tiene la palabra en este momento para contestar a la demanda. Con la venia, señoría, para ponernos íntegramente a las pretensiones de la demanda y como quedará demostrado correspondientemente y de manera objetiva durante el periodo de práctica de prueba, esta parte se opone, por supuesto, al contenido de la demanda, no a los hechos que en sí contiene, que son innegables, pero sí a lo que se pueda deducir de estos hechos que puedan llevar a pensar que las contingencias sufridas o que las contingencias en este caso pudieran ser derivadas de un accidente de trabajo. Por un lado, se ha dado muestra de contrario un diálogo pretencioso en cuanto a adelantarse a nuestras alegaciones, a las alegaciones que supuestamente, o en el fondo de nuestras alegaciones. Pues bien, señoría, esta parte considera que, apoyados en los hechos que realmente ocurren, que son en un primer momento las crisis iniciales de ansiedad que viene sufriendo que viene sufriendo en este caso la parte contraria, desde 2002 cuenta con informes objetivos que dan muestra que tiene una personalidad que le lleva a ser de manera inestable ante situaciones de estrés. Seguido a esto, el hecho de haberle atribuido una serie de competencias dentro de lo que confiere configura su puesto de trabajo, pues yo creo que en ningún caso ha sido una sobrecarga, o se puede pensar en una sobrecarga, que aun pudiendo haber, ella acepta de manera voluntaria y expresa, porque se ve capaz. El sobrevenir de este estrés, de esta carga de trabajo, es lo que le lleva a sufrir nuevamente crisis de ansiedad. Se ha hablado y se habla en demanda del síndrome de burnout, un síndrome pues que no está vacío de contenido y sobre todo por los ríos de tinta y de estudio y doctrina que se ha hecho sobre él. Pero no debemos olvidar que previo a estos estudios existe también la posibilidad de que un trabajador sufra las circunstancias de lo que también se denomina el principio de Peter. ¿Qué es el principio de Peter? ¿Qué es lo que esta parte quiere plasmar en sus alegaciones de contrario? Pues que resulta que no es que haya un trabajador quemado o sobrepasado por una serie de tareas que se le atribuyen pues de manera puntual, que pueden considerarse el hecho de tener que formar a los nuevos candidatos. No. En este caso contamos con un trabajador que ya tiene unos antecedentes de informes de carácter psicológico que dan muestra de la inestabilidad que esta persona tiene, que ha aceptado de manera voluntaria la responsabilidad y la carga de este proceso de formación de las nuevas personas que van a ingresar en su puesto de trabajo, que se da la circunstancia además de que la van a sustituir a ella porque lógicamente la parte actora tiene conocimiento y sabe que su contrato es de interinidad. Luego, por definición, es temporal. O sea, lo que no se puede pretender es desvirtuar los hechos. O sea, se sabe que es temporal. Bien, la parte contraria, pues en demanda expresa de alguna manera que quiere unirlo a este pico de estrés que le lleva a la ansiedad. Pues no. En este caso, señoría, como quedará acreditado en los medios de prueba, sobre todo en los medios de pruebas periciales correspondientes y en la fase procesal que corresponda, aquí lo que se ha dado es la circunstancia de un trabajador que muestra una predisposición hacia una serie de tareas que le han llevado a demostrar la cierta incapacidad sobrevenida sobre su puesto de trabajo. Todo esto de manera objetiva por unos hechos que vienen desde 2002, que son crisis de ansiedad y una inestabilidad continua, sobre la base, por supuesto, de unas circunstancias personales, pero que nada tiene que ver por la acumulación de tareas de trabajo. Y luego, además, y por último, sí, quería remarcar el carácter objetivo, sí. El carácter objetivo lo quería remarcar porque la parte actora
en repetidas ocasiones en demanda y ahora en sus alegaciones, hace referencia a una situación de frustración y humillación que nosotros consideramos aspectos subjetivos. Y lo que esta parte va a tratar de demostrar y dejar demostrado son aspectos objetivos, que nos lleve claramente a distinguir la línea que separa dentro de lo que se considera estrés del trabajo, en sociología y en psicología del trabajo, de lo que es eustrés y distrés. Cuando contamos con una trabajadora que de antemano se sabe que no procesa de manera adecuada el estrés. Y por todo ello, señorías, solicitamos el recibimiento del pleito a prueba. Muy bien. Pues el graduado social que representa la entidad para la que presta sus servicios la demandante tiene la palabra en este momento. Con la venia, señoría. Solicitar la excepción procesal debido a la falta de legitimación pasiva. Entendemos que el supuesto daño causado a la demandante no corresponde en ningún caso al Hospital Central de Albacete, ya que no somos nosotros los que tenemos la capacidad para poder determinar si es una contingencia común o si es una contingencia profesional. Entendemos además que se ha producido un litisconsorcio pasivo en exceso y que carece de sentido que nosotros nos encontremos hoy en este juicio como parte demandada. En lo que respecta al fondo de la cuestión, hacemos nuestras las alegaciones que haga el representante de la empresa de la mutua Solimur y, por último, solicitamos el recibimiento del pleito a prueba. Nos oponemos a la demanda. ¿Alguna alegación más por el graduado social? Muy bien. Pues a la vista de que se ha interpuesto dos excepciones, que son la falta de legitimación pasiva y el litisconsorcio pasivo, el graduado social de la parte actora tiene la palabra para contestar a las mismas y, si considera que son excepciones de fondo, pues hacer las alegaciones que estime oportunas. Tener la empresa, pero no es menos cierto que si acudimos a la ley reguladora de la jurisdicción social, en el artículo 140, en su apartado 2, letra A, nos dice que no existirá necesidad de demandar al Servicio de Empleo Público de Empleo a la empresa, y luego añade, in fine, ni a la empresa cuando se cuestione la determinación de contingencia. Con lo cual, dicho esto, creo que queda hecha nuestra oposición a la excepción a lo alegada, porque entendemos que sí que hay una legitimación pasiva, máxime cuando además hay que tener en cuenta una cuestión, y es el hecho de que si la contingencia además finalmente derivara como contingencia profesional, la trabajadora tendría derecho a una serie de complementos, e incluso además los complementos que vienen determinados por su convenio colectivo, que irían derivados expresamente a la responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, entendemos que el litisconsorcio pasivo necesario está realmente bien constituido y que la legitimación pasiva, si bien en un momento determinado nosotros también hemos de reconocer que hemos tenido nuestras dudas al respecto, entendemos que a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es correcto, señoría. Pues a la vista de la interposición de estas excepciones que se consideran que van unidas al fondo del asunto, en sentencia me pronunciaré sobre las mismas. Y ahora sí se recibe el procedimiento a prueba. ¿Qué medios de prueba propone la parte actora? Con la venia, señoría, nos gustaría, con su permiso, que la fase de prueba la realizara mi compañera graduado social, Gema. Pues, doña Gema. Los documentos que ya constan autos y 6 documentos que se aportan ahora del 1 al 6 enumerados respectivamente. En primer lugar, testificar la supervisora, doña Sacha Nicole Basto. En segundo lugar, la representante sindical, doña Bianca Mijelescu. Y en tercer lugar, pericial de la graduada social experta en riesgos psicosociales. Muy bien. Por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social. Sí, con la venia, señoría, expediente administrativo. Por parte de la mutua, ¿qué prueba se propone? Con la venia, señoría, para esta parte de proposición y práctica de prueba, pido permiso al tribunal para que sea mi compañero quien lo practique. Pues tiene la palabra el graduado social. Con la venia, su señoría, solicitamos que se tenga por aportada la prueba ya aportada en autos y la que ahora aportamos. 4 documentos concernientes a informes médicos de valor y seguimiento, documentos de carácter audiovisual, la confesión de la contraparte y nuestro informe pericial por parte del perito de la mutua, Alejandro Medina.
Y por parte del graduado social que presta, de la entidad para la que presta su servicio la actora, ¿qué prueba se propone? Con la venia, señoría, para que se tengan por reproducidas las aportadas en autos. Pues se admiten todas las pruebas propuestas por las partes. Si quieren darse traslado de los documentos. Con la venia, señoría. Sí. Se constata de la prueba aportada por la empresa que no figura el informe de riesgos psicosociales, informe que en su momento fue solicitado. Por lo tanto, al no presentarse, entendemos que se debe tener como que no se ha realizado y solicitamos que así se consideren los efectos procesales oportunos. Muy bien. ¿Por qué no se ha aportado ese informe? Con la venia, señoría, la responsable en la empresa de aportar ese informe no lo encuentra. Muy bien. Pues nada, ya se le dará el valor probatorio. Al no existir informe, ya se tendrá en cuenta tal circunstancia. El resto de partes, la prueba la han examinado. ¿Se impugna algún documento? Ningún documento. No. Bueno. Pues vamos a empezar con la práctica de la prueba y seguiremos para la práctica de dicha prueba la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en primer lugar, como se ha propuesto el interrogatorio de la demandante por parte de la mutua, pues doña Noelia Pinar Selva se va a poner en pie, se va a sentar en la mesa al micrófono y va a atender a las preguntas que le van a hacer las partes. En primer lugar, el graduado social de la mutua, que ha sido el que ha propuesto la prueba. De la mutua, de la empresa, perdón. Creo que ha sido la mutua, ¿verdad? Sí, la mutua. Sí. Con la venia, su señoría. Buenas tardes, Noelia. ¿Sería tan amable de explicarnos si se considera usted una persona fuerte a nivel emocional? Bueno, debido a las circunstancias que yo he padecido en mi vida, no me considero una persona fuerte a nivel emocional. ¿Cree que está plenamente cualificada para las condiciones y necesidades de su puesto actual? Sí. ¿Es cierto que ha padecido una sintomatología similar en el pasado? Sí, es cierto. ¿Es o no cierto que en aquella ocasión fue determinado como contingencia común derivada de enfermedad común? Sí, es cierto. ¿Y es o no cierto que en aquella ocasión usted decidió no recurrir? Bueno, en aquellos momentos yo no sabía que podía recurrir. Disculpe, limítese a contestar sí o no, por favor. Es cierto. Nada más que comentar, señoría. El graduado social de la parte actora tiene la palabra. Con la venia de su señoría. Buenas, Noelia. Buenas. ¿Os podría narrar en la situación en la que se encontraba en su puesto de trabajo el día 21 de septiembre de 2016? Sí. Bueno, yo llevaba... desde el primer momento que trabajaba en la empresa con una sobrecarga de trabajo. La supervisora me había comunicado previamente que tenía que formar a 10 trabajadores. Uno de ellos iba a sustituir mi puesto de trabajo. Entonces, ese día recibí una llamada por parte de la supervisora. Entonces, al saber lo que me iba a comunicar, pues sentí mucha ansiedad, dolor en el pecho, me agobié en esos momentos. Y bueno, perdí el conocimiento y en el hospital me desperté. Bien, Noelia. ¿Es cierto que realizaba de forma habitual aproximadamente 10 y 12 horas de trabajo? Sí, es cierto. ¿Se tomaron medidas al respecto? Bueno, sí es verdad que empezaron a trabajar más auxiliares, pero de todas maneras yo tenía que formar a estos auxiliares porque no tenían los suficientemente conocimientos y sobre mí seguía cayendo la mayor parte de la carga de trabajo. Por lo tanto... Con la venia, señoría, interrumpo para hacer constar respetuosa protesta al respecto de la pregunta anterior, ya que creemos que está cargada de toda intencionalidad, ya que no existen indicios ni muestras anteriores de denuncias por horas extras o por exceso de jornada de trabajo. Pues se admite la propuesta formulada. Noelia, ¿le remitió la responsable de recursos humanos la sobrecarga que padecía y el estrés que eso generaba? Sí.
Para terminar, ¿es cierto que usted no pudo participar en el proceso de selección para la cobertura de su puesto de trabajo? Sí, es cierto. No más preguntas, señoría. La letrada de la Administración de la Seguridad Social tiene la palabra. Sí, 2 preguntas, señoría. Buenos días, señora Pinar. Buenos días. Usted, cuando pasó por el Tribunal Médico de la Seguridad Social, efectivamente reconoció que desde el año 2002 ha tenido usted distintas crisis de ansiedad. Es así, ¿no? Sí, es así. ¿En cuántas ocasiones? ¿Podría recordarlo? 2 ocasiones, en 2002 y en 2014. Desde el 2002, en el expediente administrativo aparecen al menos en 2002, 2006, 2008 y 2014. Es No. así, ¿no? Sí, sí. Bien. Es cierto que usted se encuentra actualmente en trámites de separación, ¿verdad? Sí, es cierto. Bien. Es cierto que usted está recibiendo tratamiento psicológico por distintas circunstancias personales. Sí. No hay más preguntas, señoría. El grado social de la empresa, perdón. No hay preguntas, señoría. No hay ninguna pregunta, pues puede volver a su sitio. Pues que pase el testigo, que es la supervisora, doña Nacha Nicoles. Buenas tardes. ¿Sabe usted que tiene la condición de testigo en este procedimiento a propuesta de la parte demandante? ¿Usted jura o promete decir verdad de lo que usted sepa y de lo que se le pregunte en la tarde de hoy? Sí, señoría. ¿Qué relación tiene usted con las partes que se están enfrentando en este juicio? Soy la supervisora de la trabajadora, Noelia Pinar. ¿Usted tiene algún interés en este procedimiento? No, señoría. Ninguno. Pues sepa que tiene obligación de decir verdad porque el Código Penal castiga el falso testimonio en causa civil. ¿Me ha entendido? Sí, señoría. Pues la graduada social de la parte actora tiene la palabra, que ha sido quien ha propuesto la prueba. Con la venia de su señoría. Buenos días, Sacha. Buenos ¿Es usted días. graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con categoría de responsable del Departamento Laboral de la empresa, no es así? Sí, señoría. ¿Es cierto que eran amplias las jornadas de trabajo? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Es cierto que eran amplias las jornadas de trabajo? Algunas sí. ¿Es o no cierto que Noelia le refirió en varias ocasiones sobre la carga que tenía de trabajo y que ella soportaba? Cierto. ¿Tomó medidas al respecto? Sí, le contratamos auxiliares para que le ayudaran con esa carga. A pesar de ello, no es menos cierto que igualmente seguía manteniendo demasiada carga. Sí, supongo. ¿Instó a la demandante para preparar a otros trabajadores, además del peso de tareas que ella conllevaba? Sí. ¿Es cierto que le pidió un parte de accidentes de contingencias profesionales? No lo recuerdo. Bien, no más preguntas, señoría. Pues la letra de la Seguridad Social. No hay preguntas, señoría. El graduado social de la Mutua tiene la palabra para hacer las preguntas que estime oportunas. Con la venia, señoría. Buenas tardes, Sacha. Buenas tardes. Como supervisora de la trabajadora en cuestión, ¿cómo definiría la actitud de la misma? Siempre la veía hablando, sonriendo, haciendo bien su trabajo. ¿Las tareas que desempeñaba eran adecuadas teniendo presente el puesto de trabajo que tiene y la responsabilidad que conlleva? Sí, yo creo que sí. ¿Es cierto que le ha facilitado ayuda con la contratación de auxiliares de apoyo y médicos a su disposición con el fin de ser más eficiente? Sí. ¿Y ha tenido quejas o reclamaciones similares de algún otro compañero o personal a su cargo? No, que yo recuerde no he tenido ninguno. Ha sido la única persona en... Correcto. De acuerdo, nada más que añadir. Pues el graduado social de la empresa, ¿alguna pregunta que formular a la testigo? No hay preguntas, señoría. ¿Desde cuándo conoce usted que tiene estrés la trabajadora? Pues sinceramente creo que fue cuando le dio el ataque de ansiedad cuando supe que tenía ese estrés. Muy bien, pues buenas tardes. ¿Puede usted abandonar la sala o puede sentarse entre el público? Muchas gracias. Vamos a seguir con la testifical de la representante sindical. Buenas tardes. ¿Me dice su nombre y apellidos? Bianca Mejelescu. Muy bien. ¿Sabe usted que tiene la condición de testigo a propuesta de la parte demandante? ¿Usted jura o promete decir verdad? Sí. Dígame, ¿qué relación tiene usted con las partes? Soy su compañera de trabajo. Compañera de trabajo. Sí. ¿No tiene usted ningún interés en este pleito? No, ninguno. Bueno, pues sepa que tiene obligación de decir verdad porque el Código Penal castiga el falso testimonio en causa civil.
y estamos ante un juzgado de lo social, pero se asimila a una causa civil. ¿De acuerdo? Va a contestar usted a las preguntas que le van a hacer las partes, comenzando por el graduado social de la parte demandante. Hola, venia su señoría. Buenos días, Bianca. ¿Nos podrías narrar los hechos que desencadenaron el día 21 de septiembre del 2016? Sí, claro. A ver, yo en ese momento me encontraba con mi compañera Noelia, la trabajadora, en su puesto de trabajo. Estábamos en su despacho y estábamos hablando tranquilamente cuando llamó por teléfono su encargada y no sé muy bien lo que le comentaría, no sé si fue algo relacionado con el trabajo. Y en ese momento ella se puso muy nerviosa, empezaron a darle como ataques, dolor en el pecho, no podía respirar muy bien. Y entonces entre sus compañeros de trabajo y yo la llevamos al departamento de salud del centro de trabajo. Bien, por lo tanto, usted fue testigo de esa llamada. Sí, claro. Vale, ¿la crisis sufrida por Noelia fue en tiempo y en lugar de trabajo? Sí, efectivamente. ¿Usted tiene conocimiento sobre la carga que tenía mi demandante y considera muy estresante su puesto de trabajo? Sí, a ver, ella básicamente me había llamado para que pudiéramos hablar sobre ese tema, quería que yo la aconsejara un poco acerca de lo que podía hacer. Y me había comentado que sus jornadas laborales eran entre 8, 10, 12 horas todos los días, debido a que tenía que trabajar mucho porque los auxiliares que tenía los tenía que formar aparte a la siguiente persona que iba a estar trabajando en su puesto de trabajo, lo que imagino que le causaría mucho estrés, según lo que ella a mí me había comentado. Bien, Bianca, en su opinión, como compañera de Noelia, ¿considera que es una persona débil de carácter? Yo creo que no. Creo que puede ser a lo mejor un poco más sensible, pero creo que no, su carácter no es débil. Lo que pasa es que el estrés al que estaba ella sometida puede que le afectara en algún momento. Bien, no más preguntas, señoría. Señoría, disculpe, quisiera hacer una pregunta. Como representante sindical de la empresa, ¿le consta que la empresa realizara el informe de riesgos psicosociales del puesto de trabajo? No lo recuerdo. No hay más preguntas, señoría. Letra de la Seguridad Social, ¿alguna pregunta? Graduado social de la Mutua, ¿alguna pregunta? Con la venia, señoría. Usted dice que se encontraba con la trabajadora en el momento del incidente, ¿verdad? Sí. ¿No le parece demasiada coincidencia que usted, como representante sindical, estuviese presente justo en el preciso instante en el que la trabajadora padeció dicha sintomatología? No. Imagino que sería una coincidencia que su encargada llamara por teléfono justo en ese momento. ¿Podría comentarnos qué estaba haciendo usted allí en ese instante? Como he dicho antes, me había llamado para que yo le aconsejara un poco sobre la situación que ella estaba pasando en la empresa. ¿Y acompañó a la trabajadora personalmente a que le asistieran? Sí. De acuerdo. Nada más que comentar. ¿El graduado social de la empresa quiere hacer alguna pregunta? No hay pregunta, señoría. ¿Desde cuándo conoció usted que la trabajadora tenía estrés? Ella ya me había comentado en algún momento su situación, por eso cuando ya se enteró de que tenía que preparar a su futuro compañero, el que le iba a quitar el puesto de trabajo, decidió que quería hablar conmigo. Pero alguna vez ya me había comentado su situación. Muy bien, pues buenas tardes y puede abandonar la sala o sentarse si quiere entre el público. Vamos a pasar a la práctica de las periciales. En primer lugar, la pericial propuesta por la parte actora del graduado social en riesgos, que no sé cómo me ha dicho que se llama. Si está presente, si me dice ahora su nombre y apellidos. Ana María Navarro. Muy bien. ¿Usted ha elaborado un informe pericial para este procedimiento? ¿Se afirma y ratifica en dicho informe pericial? Sí. Dígame, a la hora de elaborar ese informe pericial, ¿qué datos tuvo usted en cuenta? La situación psicológica y psíquica de la trabajadora, todo el historial médico que ella me pudo aportar y, bueno, un poco lo que ella me comentó sobre su situación laboral. Muy bien. Y evaluó usted todos esos datos y elaboró el informe pericial en el que se ratifica en la tarde de hoy, ¿verdad? Sí. ¿No tiene usted ningún interés en este pleito? No. Pues como a los demás, sepa que tiene obligación de decir verdad, porque el Código Penal castiga el falso testimonio en causa civil. Pues la graduada social de la parte actora tiene la palabra. Con la venia, señoría, me gustaría hacer una pequeña puntualización. ¿Podría realizarnos, antes de iniciar las preguntas, si a su señoría le parece oportuno, un breve resumen del informe que usted preparó? Sí. Bueno, con fecha 24 de abril de 2017, como perito se me solicita la elaboración de un análisis y estudio sobre la situación psicológica de la trabajadora, doña Noelia Pinar,
La demandante sometida a un estrés laboral continuo dado al número excesivo de tareas y responsabilidades asignadas no propias de un puesto de trabajo en condiciones normales, tales como dirigir un equipo de auxiliares realizando hasta un 98% de las agendas del hospital, formar a nuevo personal que más tarde pasarían a ocupar su puesto de trabajo y además jornadas laborales excesivas de hasta 10 o 12 horas diarias. Motivos que han dado lugar en la trabajadora al síndrome de burnout, conocido como el síndrome del trabajador quemado, caracterizado por un estrés laboral crónico, desgaste, agotamiento y fatiga emocional, como resultado de la realización, como he dicho antes, de una actividad de forma exhaustiva y de manera muy exigente. Síndrome que en anteriores sentencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del 1 de junio de 2017, o la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 31 de marzo de 2014, han definido dicho síndrome como un trastorno psicosocial derivado de un exceso de trabajo y una carga laboral, entre otros muchos motivos. Como conclusión, puedo afirmar la existencia de un nexo causal entre la situación laboral en el puesto de la trabajadora como causa y el estado psíquico, pudiendo considerarse una contingencia profesional, habiéndose producido en lugar y tiempo de trabajo. Con todo esto no tengo nada más que añadir. ¿Alguna pregunta? Hola, bien, su señoría. Buenas, Ana. En su opinión, ¿cree que una persona con una personalidad más débil está más expuesta a sufrir un síndrome burnout? Es posible que se pueda dar, pero tenemos que tener en cuenta que el desencadenante de todo esto es la carga excesiva de responsabilidad y trabajo. Bien, ¿usted cree que si se hubiera realizado la evaluación de riesgos psicosociales, se hubiera detectado mejor la sobrecarga que tenía mi poder Dante y se hubiera podido tener medidas al respecto? Hubiera podido, sí. No más preguntas, señoría. Letra de la Seguridad Social. Sí, con la venia, señoría. Buenas tardes. A ver, usted ha dicho que ha analizado todo el historial clínico, me imagino, de la actora, ¿verdad? Sí, hasta en mi conocimiento. ¿Usted ha tenido conocimiento a los distintos informes médicos que obran en el expediente administrativo del año 2002, del año 2006? De esos tipos de informes no me constan. ¿No ha visto? ¿Usted solamente ha analizado la situación concreta de su baja médica en septiembre del 2016? Su estado psicológico, psíquico y relacionado con la situación laboral que ella está pasando. ¿Pero usted no conoce los antecedentes psicológicos de la señora Pinar? Me consta que tuvo una crisis de ansiedad, pero no conozco ningún informe. ¿Usted conoce si ha estado en tratamiento psicológico por distintos motivos personales? No. No lo conoce. No hay más preguntas, señoría. Pues el graduado social de la mutua tiene la palabra. Bien, con la venia, señoría, si me permite, lanzaré una pregunta para dejar a mi compañero que sea quien. Yo quería hacerle dos preguntas, una muy concisa. Usted actúa en su informe como perito de carácter médico, ¿verdad? Bien, pues la pregunta que viene a colación es por qué en su informe, en la ilustración de su informe, que me parece magnífica, llena de contenido, evalúa las tareas propias de un puesto de trabajo cuando en el informe como condición de médico y en su exposición no se ha basado en el estado mental de doña Noelia. Sí, me baso en el hecho de que ella tiene una carga excesiva de trabajo, lo que ha derivado. Vuelve a calificar, perdón. Crónico. Bien, una más pregunta, señoría. ¿Alguna pregunta más? Con su venia, señoría. ¿No es cierto que cuando una persona padece inestabilidad emocional puede afectarle más que a otras el desarrollo de las mismas actividades? Es posible que sí pueda afectar de una manera distinta a cada persona, pero teniendo en cuenta que el hecho que desencadena en este tipo de estrés crónico laboral es la excesiva carga de trabajo y de responsabilidad. Si esa carga estuviera en situaciones normales como un puesto de trabajo, quizás no se hubiera desencadenado de tal forma. Entonces, ¿cree que la personalidad de la trabajadora no ha influido lo más mínimo en la crisis que ha padecido? No. Por tanto, trata de decir que cualquier otra persona en el puesto de trabajo que ella desempeña habría sufrido los mismos síntomas. Seguramente sí. De acuerdo, nada más que añadir.
El graduado social del hospital, de la empresa. No hay pregunta, señoría. Pues buenas tardes. Puede abandonar la sala, Gracias. puede sentarse entre el público. Muchas gracias. Vamos a seguir con la pericial de don Alejandro Medina. Buenas tardes. Tiene usted la condición de perito en este procedimiento a propuesta de la Mutua. ¿Usted ratifica el informe pericial que ha elaborado? Sí, ratifico. ¿Jura promete decir verdad lo que se le pregunte y usted sepa? Sí, lo juro. ¿Qué relación tiene con las partes? ¿Trabaja usted para la Mutua? ¿Es usted externo? ¿Presta colaboración con la Mutua? Sí, soy el perito médico de la... Perito médico. ¿Su titulación es la de médico? Soy graduado social experto en riesgos psicosociales. Muy bien. Bueno, pues dígame, ¿qué datos tuvo usted en cuenta a la hora de elaborar ese informe pericial que se ha aportado en la tarde de hoy? Pues yo tuve en cuenta el análisis psicológico que realicé a la trabajadora cuando vino a los servicios médicos y el historial médico que me aportaron que ya padecía de los síntomas. ¿Usted reconoció a la trabajadora? ¿Habló con ella? Sí, Sí. tuve una entrevista con ella. Bueno, pues sepa que tiene obligación de decir verdad y que el Código Penal castiga el falso testimonio en causa civil. El graduado social de la Mutua tiene la palabra, que ha sido quien ha propuesto la prueba. Con la venia, señoría. ¿Cree que la inestabilidad emocional que presenta la trabajadora es un factor determinante a la hora de entender dicha contingencia? Sí, creo que es bastante relevante. En mi informe recalco que la trabajadora lo que tiene es un síndrome de personalidad lábil. Este síndrome, que se caracteriza por una gran inestabilidad emocional, provoca que las emociones se manifiesten de una forma muy brusca, tanto las positivas como las negativas, por lo que lleva a la persona a tener una gran fragilidad mental y el hecho de que cualquier suceso le puede afectar de una forma mayor que a cualquier otra persona que no tenga este tipo de trastorno. Además, este síndrome es muy propio de personas con una baja autoestima o que padezcan algún trastorno en su psique. Además, también me ha basado en mi informe, como he dicho antes, en que la trabajadora tuvo un caso similar en 2014 y que fue determinado como una contingencia común. Y además la trabajadora no la recurrió. Teniendo en cuenta su experta opinión en dicha materia, ¿cree que hay una conexión evidente entre su trabajo y la patología que sufre? Sí, como he dicho, creo que este tipo de síndrome hace que cualquier hecho le pueda afectar mucho más. Por lo que yo creo que un trabajador no hubiera tenido este tipo de problemas, no hubiera padecido tantos síntomas como esta trabajadora en concreto. Disculpe, se refiere a que no hay una conexión evidente. Sí, o sea, me refiero a que no es evidente porque es un caso, digamos, más aislado. No guarda una relación. De acuerdo. Y teniendo presente las actividades que la trabajadora ocupaba, ¿cree que podríamos encontrarnos ante un caso de principio de Peter? Pues sí, podría ser. El principio de Peter consiste básicamente en que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a otros puestos de trabajo con una mayor responsabilidad hasta que llega un momento en el que ya ni siquiera pueden plantearse los objetivos en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, ahí se consideraría que este era el límite y podríamos considerar que la trabajadora podría haber alcanzado su nivel máximo de responsabilidad aquí y haberse visto sobrepasado. De acuerdo. Nada más que añadir. ¿El graduado social de la empresa quiere hacer alguna pregunta? No hay pregunta, señoría. ¿La letra de la Administración de la Seguridad Social? Sí, una pregunta, señoría. Buenos días. Quería preguntarle, aparte de esa personalidad que ha dicho usted que tiene la actora, ¿usted considera que es posible que sus factores personales, a los que me imagino que usted ha tenido conocimiento, ¿no? Sí. Bien, usted sabe que está tramitando su proceso de separación, que tiene dificultades para quedarse embarazada y ha motivado distintos procesos psicológicos. ¿Usted cree que todos esos factores personales han podido influir también en una baja médica por ansiedad? Yo creo que podrían influir nuevamente por la personalidad que padece, pero creo que en ningún caso tendría relación con el puesto de trabajo que desempeña, siendo todo por causas personales y determinándose las contingencias comunes. No creo que tenga ninguna relación para ser contingencia profesional. No veo ningún nexo causal. Bien, vale. Pues el graduado social de la parte actora tiene la palabra. Con la venia, su señoría. Buenas, Alejandro. Buenas. ¿Usted realizó o tiene conocimiento de si se ha realizado el informe de riesgos psicosociales relativo al puesto de trabajo de mi demandante? No tengo constancia.
¿Y usted considera o cree oportuno que si se hubiera realizado, al menos en el año 2014, cuando ella, la trabajadora, sufrió su primer brote de ansiedad y estrés, se hubiera llevado a cabo, no hubiera llevado a este extremo? No sabría decirle. Al no tener constancia de él no puedo basarme en eso. Yo me baso en la entrevista que realicé con la trabajadora y en los informes médicos previos. Vale. Según manifiesta en su informe, Noelia presenta una personalidad lábil. Sí. ¿No estima que precisamente por eso una sobrecarga laboral puede desencadenar una personalidad como la de Noelia, el síndrome de burnout? No creo que tenga tanta relación, puesto que todos los factores que yo he visto y que redacto en mi informe tienen más que ver con sus causas, sus circunstancias personales, y no veo tal relación, más que nada porque creo que cualquier otro trabajador no hubiera sufrido con esta carga de trabajo los mismos síntomas. En mi informe me baso en un caso, de hecho, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 12 de septiembre de 2016, en el que una causa muy similar fue determinada como contingencia común. Entonces, no considero que haya esa relación. Bien, no más preguntas, señoría. Pues muy bien, pues puede abandonar la sala o puede sentarse ante el público. Muchas gracias. Bueno, pues practicada toda la prueba que ha sido admitida, pues tiene el graduado social de la parte actora la palabra para hacer las conclusiones que estime oportunas a dicha prueba. Con la venia, señoría, antes de elevar a definitiva nuestras conclusiones y para entrar a valorar la prueba practicada a lo largo de esta vista, señalar que por la contraparte se ha intentado aducir el síndrome de Peter o incluso la carencia de aspectos objetivos en nuestras alegaciones. Por contrario, a las pruebas documentales nos remitimos y a las pruebas testificales de lo aquí realizado en esta tarde, queda claramente demostrado, primero, que existía una sobrecarga en el trabajo continuada, que la empresa tenía conocimiento de lo mismo y que no adoptó las medidas suficientes. En las medidas que, tal y como se demuestra en el documento de prueba de esta parte número 2, la trabajadora venía realizando jornadas de trabajo de 10 y 12 horas de forma habitual, cosa que, por otra parte, no ha sido sino ratificado por parte incluso de la supervisora e incluso también por parte de la declaración de la propia demandante. No es menos cierto, señoría, que nuestro perito de forma meridiana ha demostrado la relación causal que existe entre el síndrome entre el estrés crónico que venía padeciendo la trabajadora en el desempeño de su puesto de trabajo con la calificación del síndrome y los aspectos determinantes del síndrome del burnout o el trabajador quemado. No es tampoco menos cierto, y esto es fundamental, la relación causal que existe entre los artículos 156, el 34 del Estatuto de los Trabajadores y el 1.5 del Estatuto de los Trabajadores para determinar, primero, que la gota que colma el vaso de esta circunstancia se produce en la presencia del representante sindical, el cual ha demostrado a través de su declaración que estaba presente y que fue el desencadenante que motivó la crisis de ansiedad. Segundo, que eso se produce durante el desarrollo de su puesto de trabajo y en el desempeño de su categoría profesional y con las actividades propias de su puesto de trabajo, y desde luego queda claramente acreditado que eso se produce dentro del centro de trabajo, con lo cual la relación causa-efecto a lo largo de las pruebas practicadas ha quedado meridianamente demostrada, además de la prueba documental que ya se ha aportado en esta parte. Por todo ello, señoría, no podemos inferir que realmente la determinación de la contingencia no puede ser otra que una contingencia profesional derivada de un factor de riesgo psicosocial producida por el síndrome de burnout. Y por todo ello solicitamos una condena estimatoria en este sentido, a tenor de lo expuesto en esta demanda, y solicitamos que se eleven a definitiva nuestras conclusiones. Muchas gracias. Letra de la Seguridad Social. Sí, con la venia, señoría, para elevar a definitiva las alegaciones manifestadas con anterioridad y en atención a la prueba practicada, entender que la parte demandante pretende que se declare la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, teniendo en cuenta que el cuadro de ansiedad se generó en el tiempo y lugar de trabajo. Pero no hay que olvidar que el artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social lo que establece es una presunción que puede quedar desvirtuada y que entendemos, señoría, que en esta ocasión ha quedado desvirtuada por la prueba que pasamos a enumerar. En concreto, de la prueba documental consistente en el expediente administrativo y restos de informes médicos que obran junto con el escrito de la demanda,
lo que se desprende es que efectivamente la demandante no solamente ha tenido este cuadro de ansiedad en el año 2016, sino que efectivamente ha tenido distintos cuadros de ansiedad y concretamente el primero de ellos empezó a partir del año 2002, en el 2002, 2006, 2008, 2014. En definitiva, no es solamente el trabajo lo que le provoca ansiedad, si tenemos en cuenta que está trabajando para el Hospital de Albacete desde el año 2010 y, sin embargo, sus crisis de ansiedad comenzaron con anterioridad. Del propio interrogatorio de la parte demandante se ha reconocido que efectivamente ello es así, que viene necesitando desde hace algún tiempo ese tratamiento psicológico y que además efectivamente está pasando en estos momentos por una situación delicada de carácter personal, una separación, una dificultad para quedarse embarazada que le ha provocado sin ninguna duda determinados trastornos afectivos que han tenido que ser resueltos por la psicología en este caso. Por otra parte, queremos destacar, señoría, que el perito que ha depuesto en la mañana de hoy, a instancias de la parte actora, la señora Navalón, pues la prueba que ha desarrollado en la mañana de hoy, pues entendemos que habrá de valorarse en su sentido estricto. Solamente ha valorado los hechos ocurridos el 23 de septiembre del año 2016. Sin embargo, no ha tenido en cuenta todos los antecedentes psicológicos y los antecedentes personales de la actora a fin de determinar si pudieran o no haber influido en esa situación de ansiedad. De ahí que entendamos que la pericial practicada por la señora Navalón pues carece en este sentido, o mejor dicho, no desvirtúa totalmente la presunción del artículo 156. Por contra, sí que hemos de mencionar la pericial efectuada por la mutua demandada, que ha puesto de manifiesto que sí conoce todo su historial, que ha reconocido esa situación que venía padeciendo la actora de distintos tratamientos psicológicos por distintas razones personales y que además, como se ha dicho de contrario por el propio especialista en riesgos laborales, pues prevalecen los factores personales en esta ocasión frente a los posibles problemas laborales que sin duda pueden haber existido en el centro de trabajo, pero que a criterio de esta parte no han motivado esa situación de ansiedad en los términos que exige la Ley General de la Seguridad Social. Por todo ello, insistir en que se mantenga la resolución de la entidad gestora declarando la contingencia de la incapacidad temporal como enfermedad común. Nada más, señoría. Pues el graduado social de la mutua tiene la palabra para hacer las conclusiones que estime oportunas y valorar la prueba que se ha practicado en la tarde de hoy. Con la venia, señoría, para elevar a definitivas nuestra exposición de conclusiones y alegaciones, quiero matizar un aspecto que quiero que así conste como conclusiones, y es el momento procesal, puntualizar el momento procesal en que se encuentra esta vista, ya que esta parte considera que se trata de la evaluación de la prueba y, por tanto, llegar a unas conclusiones, algo que veo que la parte de contrario ha emitido en la exposición de sus conclusiones, sino que se ha basado únicamente en volver a mencionar el contenido de sus alegaciones. No obstante, señoría, para llevar a definitiva nuestras conclusiones le pido permiso para que sea mi compañero quien así lo haga. Pues tiene la palabra. Con la venia, su señoría, corroboro lo expuesto por mis compañeros en primer lugar y después, con el fin de elevar a definitivas nuestras conclusiones, destacar algunos aspectos. El primero es que queda acreditado por parte y contraparte una serie de pruebas objetivas que determinan que no existe un nexo de unión ni una relación de causalidad evidente entre las tareas que desempeña la trabajadora y la sintomatología que padece. La parte demandante alega por medio de su perito al burnout y nuestro perito, a su vez, ha evidenciado que no hay una conexión directa para establecer ese riesgo psicosocial, sino que la crisis también viene producida por una ansiedad que ya ha padecido con anterioridad, así como sus problemas personales y delicados. También resaltar que la trabajadora ha estado, como acabo de comentar, en situaciones psíquicas similares con anterioridad, donde no se culpabilizó de ello su condición laboral. Por tanto, nos encontramos ante una persona con inestabilidad emocional, concretamente denominada como personalidad lábil, tal y como decía el informe de nuestro perito.
En cuanto a las horas extra, recalcar que no tienen carga probatoria encontrada y que tampoco han presentado con anterioridad ningún tipo de demanda previa que dé pie o que discuta este hecho. Comentar que han resaltado con anterioridad la palabra humillación y entendemos que aquí se está apelando a una serie de aspectos subjetivos totalmente interpretables. Desde nuestra perspectiva, lo que entendemos, corroborando la opinión experta de nuestro perito, es el principio de Peter, entendiendo por tal que las tareas desempeñadas, así como su nivel de responsabilidad, han sido aceptadas por la propia trabajadora, quien conoce perfectamente cuáles son las tareas que va a desempeñar y la responsabilidad que ello conlleva. Además, la empresa le ha facilitado una serie de medios auxiliares de apoyo para facilitarle tal labor. Y, sin embargo, lo que hemos podido comprobar con posterioridad es que la trabajadora se ha visto sobrepasada por las condiciones. Ya sea bien por sus habilidades o por su cualificación, se ha podido comprobar, de nuevo, que no es una persona competente en el cargo que ostenta. A razón de todo lo anterior comentado, solicitar sin más la desestimación de la demanda. Pues el graduado social de la empresa tiene la palabra para hacer las conclusiones y valorar la prueba que se ha practicado. Con la venia, señoría, para adherirnos a las conclusiones del resto de partes demandadas, para elevar así a definitivas nuestras conclusiones. Muy bien, pues hechas las conclusiones por todas las partes, quedan los autos vistos para dictar sentencia. Muchas gracias a todos y se da por terminada la vista. Buenas tardes.